Tus células necesitan energía para todo, desde hacer funcionar a tu metabolismo hasta sobrevivir y retrasar el envejecimiento en tu cuerpo. Y hay una molécula que es absolutamente clave para todos estos procesos que se llama NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. Por eso hoy vamos a ver qué hace el NAD en tu cuerpo, para qué lo necesitas y obviamente cómo aumentarlo de manera natural en tu organismo. La nicotinamida o NAD es una coenzima descubierta hace décadas que es, por un lado, esencial en el proceso de la célula de producción de energía, básicamente de la producción de una molécula llamada ATP, la molécula que necesitas para hacer todo. Esto obviamente afecta a todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el latido de tu corazón necesita ATP, la contracción de tus músculos necesita ATP, el trabajo de tus neuronas necesita ATP y la digestión de alimentos correcta también necesita ATP. De hecho, encontramos NAD en todas las células vivas. Pero por otro lado, no solo se dedica a aumentar los niveles de energía en tu cuerpo, sino que también funciona de manera muy importante como un mecanismo anti-envejecimiento, aumentando la actividad de unos genes y proteínas llamadas sirtuinas. Te voy a dejar el link en la descripción si quieres saber más al respecto de estos diferentes mecanismos anti-envejecimiento. Pero sobre todo lo que tenés que entender es que en situaciones de baja ingesta calórica o en ayuno intermitente o en situaciones donde tenés altos niveles de NAD, las sirtuinas te ayudan a aumentar tu expectativa de vida. Y de hecho son tan importantes en su función para la longevidad que hoy existen hasta dietas específicas para estimularlas como la SIRT Food, que tiene como principio básico darte comidas que teóricamente ayudan a aumentar las sirtuinas. ¿Tu cuerpo puede fabricar esta sustancia llamada NAD? Sí, la respuesta es sí, pero con el envejecimiento genético, la producción obviamente empieza a fallar y cada 20 años tu producción baja a la mitad. Esto quiere decir que a los 40 años producís la mitad de lo que producías de nada a los 20. Sobre todo si encima le agrego cosas como el exceso calórico o el consumo de alcohol que aceleran esta disminución en la producción de una sustancia básica para producir energía por un lado, pero para aumentar mi expectativa de vida y el funcionamiento celular correcto por el otro. De hecho, el cálculo es que una persona de 80 años en condiciones normales, quiero decir alguien que no hizo mucho ejercicio en los últimos años de su vida, que no hizo ayuno intermitente, que no tuvo una dieta especialmente buena, produce de 1 a 10% nada más de los valores de NAD que alguien que tiene 18 años. Esto va a dificultar mucho la capacidad de tu cuerpo de mantener un metabolismo en las células correcto, porque simplemente no tenés energía para mantener los procesos de tus células de manera correcta. Y esto como consecuencia encima acelera aún más al envejecimiento. Y además de acelerar el envejecimiento, muchos de los suplementos que yo te he nombrado acá como antioxidantes o como mecanismos anti-envejecimiento, como pasa con el resveratrol, necesitan esta sustancia, necesitan el NAD para funcionar correctamente. Entonces cuando los consumimos, si bien siguen siendo beneficiosos, estamos perdiendo muchos de los beneficios porque simplemente las células no tienen la energía para llevar a cabo estos 150 mecanismos en donde el resveratrol, por ejemplo, funciona como anti-envejecimiento. Pensá en todas las funciones en las que el NAD interviene, sobre todo para no gastarlo y para entender cómo beneficiarte de esta información para que vos puedas vivir más y tengas una mejor calidad de vida. Por un lado tenemos la performance deportiva y la recuperación. No es ninguna ciencia que te diga que cuando ejercitamos nuestros músculos necesitan muchísima energía. Esa energía la produce el NAD y la produce a través de generar este ATP que yo te mencionaba antes. Esto a su vez también ayuda a la recuperación posterior. Y es una de las razones por las cuales cuando vamos perdiendo NAD con la edad nos cuesta más producir esta energía celular y tardamos más tiempo en recuperarnos post-entrenamiento a medida que envejecemos. Esto no solo tiene que ver con la energía que vos tenés, sino también con la síntesis de proteínas. A tus células les cuesta trabajo producir proteínas. A menos energía tiene, más le va a costar producir proteínas para reparar un músculo o para que vos tengas un buen rendimiento deportivo. En segundo lugar tenemos el procesamiento del alcohol. NAD es una sustancia que necesitas para las dos reacciones químicas que detoxifican el alcohol en tu organismo, particularmente en tu hígado. Y aunque no soy un fanático del alcohol y elijo no tomar nunca, si vas a tomar alcohol la evidencia apunta claramente a que el consumo de alcohol menos problemático es el del vino tinto. Con lo cual, si vas a consumirlas, por lo menos utiliza mis consejos sobre la resaca para evitar el impacto negativo en el consumo de alcohol o para disminuirlo por lo menos, y para que no consumas este NAD y no envejezcas más rápidamente por este consumo común de alcohol que por ahí muchas personas hacen en su vida cotidiana. Por ejemplo, una de las cosas más simples que puedes hacer para evitar que tu cuerpo consuma el NAD por la producción de energía que requiere reparar todo este consumo de alcohol es consumir como suplemento al glutatión, que es una sustancia normalmente encargada de detoxificar en tu hígado un montón de sustancias, incluido el alcohol.
En tercer lugar tenemos la piel y la exposición solar. Al ser el órgano más grande de tu cuerpo, la piel requiere muchísimas células nuevas, mucho recambio para regenerarse y de hecho se regenera muy rápidamente, entonces es aún más la cantidad de células que necesita. Por esta razón, al exponerse a radiación solar excesiva, la función de NAD específica en piel es activar proteínas que determinan dónde ocurrió el daño por radiación solar para que vos repares esa parte específica de tu piel y no repares cualquiera. Por ejemplo, si te quemaste los hombros, vas a tener proteínas específicas que delimitan dónde tuvo lugar el daño. No siempre podemos reparar ese daño post-exposición solar de manera completa, y esto es importante porque, como sabés, las arrugas son uno de los primeros signos de envejecimiento. Y suceden específicamente en lugares donde en tu piel el metabolismo celular cayó y ya no podés sintetizar correctamente el colágeno o no podés mantener la replicación celular necesaria para reparar la piel en esa zona y tu cuerpo básicamente cede terreno. Es una versión súper simplificada, pero entenderlo de esa manera. Cede terreno porque no puede producir el colágeno ni replicar las células a la velocidad necesaria. Obviamente, si el NAD se mantuviera elevado en esa zona, ese problema no existiría. Para que lo veas de manera práctica, un estudio asoció la formación de arrugas con la disminución del funcionamiento correcto de tus mitocondrias. O sea, menos energía tengo en los tejidos, particularmente en piel en este caso, más formación de arrugas voy a tener. Por otro lado, tenemos el rol que cumple el NAD en el ciclo circadiano. Tu cuerpo, al igual que la Tierra, tiene un ciclo diario, un ciclo de 24 horas. Ese ciclo diario regula todas las funciones en tu cuerpo y la señalización horaria, básicamente que tu cuerpo sepa qué hora es, para tus células es tan importante que le valió a los descubridores de la proteína que determina la hora en tu cuerpo el Premio Nobel de Medicina en 2017. Si este sistema no funciona correctamente, si este ciclo circadiano, si este horario, si este reloj biológico no funciona correctamente, tus células no saben qué hora es. Y puede parecer gracioso, pero esto implica que tus células no puedan mantener un balance correcto de los diferentes procesos que tienen que pasar a cada hora en tu organismo. Y para entender el impacto que tiene una alteración del ciclo circadiano en tu cuerpo, sobre todo un proceso que se llama jet lag metabólico, pensá en el jet lag, pensá en cuando las personas viajan y cruzan muchos usos horarios y viajan de Buenos Aires a Japón, donde hay 12 horas de diferencia horaria. ¿Qué impacto va a tener ese cambio en el sueño, en la alimentación, en la capacidad de concentración, en la ansiedad, el estrés o la irritabilidad que vos tengas y en muchos otros procesos biológicos donde es fácil entender cómo se alteran desde cosas como el sueño a la capacidad física o el estado de ánimo? E imagínate una alteración del ciclo circadiano como un pequeño jet lag llevado a cabo todos los días de tu vida. ¿Qué rol cumple el NAD en este proceso de regulación del ciclo circadiano? Bueno, básicamente cuando vos alterás el ciclo circadiano porque tenés malos hábitos, NAD te brinda la energía suficiente para compensar a nivel celular estos desfasajes. Porque si yo pierdo la hora, pierdo el ritmo que tienen mis células para producir correctamente una sustancia, producirla en otro momento me va a costar más trabajo. En última instancia, vos podés ahorrar NAD para no perderlo innecesariamente y vivir más tiempo si ayudás a tu cuerpo a mantener el ciclo circadiano correcto. Te voy a dejar el link para que veas cómo es el ciclo circadiano correcto por este Premio Nobel de Medicina de 2017 y que entiendas realmente cómo son los horarios de tu organismo. Pero en términos prácticos, entendé que el ciclo circadiano es cada vez más importante para nuestra longevidad. Y más allá del ciclo circadiano tenemos la respiración y el estrés oxidativo. Uno de los mecanismos más importantes que nos lleva al envejecimiento celular y a todos los síntomas que vemos asociados al envejecimiento, que seguro ya escuchaste muchas veces en este canal y en otros lados, son la oxidación y el estrés oxidativo. En versión resumida, el estrés oxidativo sucede cuando tus células usan el oxígeno que tienen disponible para producir energía y oxidan nutrientes como la glucosa o los ácidos grasos, que producen energía por un lado, pero también producen radicales libres. Básicamente tu célula produce estrés por respirar y por producir energía. Y todas las sustancias que conocemos que son ricas en antioxidantes, el té verde, los frutos rojos, etc., ayudan a este proceso a que sea más fácil y a que no se acumule este estrés oxidativo en mi cuerpo y mis células envejezcan. Entonces, si yo consumo una mayor cantidad de antioxidantes, evito que el NAD en mi cuerpo disminuya más rápidamente de lo que necesita. Hasta acá muy bien, pero ¿por qué necesitamos el NAD para producir energía? Supongamos lo siguiente. Comiste glucosa, comiste algo con azúcares, no tienes ningún problema metabólico y esa glucosa entra dentro de tus células y hace los ciclos normales de procesos en tu cuerpo, llamados glucólisis y ciclo de Krebs, que son los dos ciclos que van a tener que ver con la producción de energía. ¿Qué tiene que ver esto con el NAD?
El NAD va a ser la sustancia que lleve los electrones que producís hasta las mitocondrias, que son tus fuentes o tus fábricas de producción de energía, donde finalmente vas a hacer el ATP que tanto querés, que es tu energía. Si mi cantidad de NAD es baja, yo no llevo la cantidad correcta de electrones a mis mitocondrias, mis células pierden carga eléctrica, producen menos energía y luego voy a llevar a tener más enfermedad. Y NAD afecta también a tu cerebro. Tener energía es importante para todo tu cuerpo, pero hay lugares donde la energía disponible es la que va a determinar cuánto de ese tejido, cuánto de ese órgano vos efectivamente podés utilizar a la vez. El gran ejemplo de esto es el cerebro. Hoy existen mecanismos para medir el NAD en cerebro y esto es importantísimo porque una de las razones por las que no podemos usar un mayor porcentaje de nuestro cerebro a la vez, llevándonos a quién sabe qué con ese mayor porcentaje de uso simultáneo, es debido al altísimo requerimiento de energía que esto implicaría. Probablemente no te vuelvas un genio por tener más energía a nivel cerebral, pero no estaría mal experimentarlo. Es muy importante entender una diferencia fundamental entre los dos procesos que el NAD puede producir. Por un lado la estimulación de energía y por otro lado la estimulación de la longevidad. El proceso de estimulación de energía, el proceso de generar más ATP en tu cuerpo, es un proceso que no consume el NAD en tu cuerpo. Lo cicla, entonces yo sigo teniéndolo disponible. Si bien con la edad puedo producir menos, no lo gasto, continúa funcionando en mi cuerpo. Pero el otro proceso, el proceso ligado a longevidad y a la estimulación de estas sustancias llamadas sirtuinas que yo te mencionaba antes, sí consume el NAD. Y esta es una de las razones por las que se va acabando con los años. Por un lado me cuesta producirlo y por otro lado encima lo gasto para vivir más tiempo. Y hoy en día suplementarse con sustancias que estimulen al NAD, si bien es una herramienta imperfecta porque aún no encontramos la manera en la que el NAD pueda efectivamente entrar a tu cuerpo, puede mejorar ambas. Puede mejorar tu producción de energía y puede mejorar también tu efecto antienvejecimiento. La moraleja de todo esto es, si vos tenés poco NAD, tus mitocondrias van a funcionar peor. Vas a producir menos energía y no tenés que pensar solamente en la energía en términos de cuántas cosas yo puedo hacer en el día o cuánta energía tengo cuando se acabó mi día, sino en todos los procesos que tus células tienen que hacer que consumen energía y que son necesarios para mantener a tus células jóvenes y sanas. Al no tener energía disponible para eso, tus células envejecen más rápido. Paradójicamente, NAD es una de las cosas que tengo que empezar a considerar cuando aún soy joven. ¿Por qué? Porque cuando acumulo un tipo de células llamadas células senescentes, pensá en las células senescentes si querés como zombies, como células que están vivas pero que ya no funcionan, tus tejidos empiezan a funcionar peor. Por ejemplo, una célula en tu retina que es senescente no ve, pero tampoco deja lugar a que una célula nueva pueda funcionar correctamente. Y el NAD, en este caso, le da más energía a todas tus células. Entonces también le va a brindar más energía a tus células senescentes. Por esta razón, si vas a utilizar NAD como suplemento, siempre te conviene utilizarlo antes de empezar a acumular células senescentes en tu cuerpo. La pregunta obvia es de dónde sale el NAD y cómo puedo aumentarlo naturalmente. NAD es una sustancia que se produce de la vitamina B3. Pero no cualquier tipo de vitamina B3. Existen 3 tipos diferentes de vitamina B3. La niacina es la más conocida, pero la nicotinamida ribosa es el tipo de vitamina B3 que tiene relación con el NAD. Y obviamente este tipo específico de B3 que yo te menciono es la que puede estimular la longevidad, estimular las sirtuinas y facilitarte la formación de ATP. Por esta razón cada vez hay más evidencia del aumento de la expectativa de vida simplemente con la suplementación de nicotinamida ribosa. Este tipo de B3 que aumenta al NAD. Y de hecho, estudios en ratones mostraron un aumento de la expectativa de vida de 5%, habiendo empezado la suplementación cerca del final de su ciclo de vida. E ignorando por completo lo que yo te mencioné sobre las células senescentes, igual obtuvieron ese 5% de aumento de expectativa de vida. Básicamente, esto es el equivalente a que vos vivas 4 años más si vos empezás a suplementarte con nicotinamida ribosa luego de los 70 años. Por ende, como verás, hay muchas herramientas que pueden aumentar tu expectativa de vida y si las combinas puedes tener un efecto simbiótico aún mayor. Pero como te mencionaba antes, hoy la suplementación es imperfecta. Hoy existen suplementos de nicotinamida ribosa que pueden aumentar los valores de NAD en tu cuerpo y ya lo han probado, ayudando a la producción de energía e incluso existen sueros intravenosos de NAD. Pero continúan siendo soluciones imperfectas por la dificultad que tienen estas moléculas de realmente entrar adentro de tus células y ejercer la función que genera normalmente el NAD en tu cuerpo. Es muy probable que el día que nosotros realmente encontremos la manera de que el NAD atraviese la membrana de nuestras células y podamos consumirlo de manera segura, nuestra calidad de vida sea extremadamente diferente y nuestra expectativa de vida también.
porque vas a poder brindarle de manera fácil la energía suficiente a tus células para hacer todos los procesos que necesita. Mientras esperamos que eso pase, lo que podés hacer para aumentar el NAD es ayuno intermitente, ejercicios que aumenten la densidad de mitocondrias en cada célula, como pasa con los ejercicios de intervalos breves y de alta intensidad, suplementar con nicotinamida ribosa o con sueros de NAD endovenosos si podés hacerlo, y comer alimentos ricos en este subtipo de vitamina B3, no cualquier vitamina B3, sino este subtipo específico, como las sardinas, los hongos o las levaduras. Y te dejo como último dato que la leche es muy rica en estos precursores de NAD, pero sin embargo si sos adulto no te la recomiendo. El futuro desde el punto de vista médico y de la longevidad parece ser muy bueno. Por eso probablemente hayas escuchado el concepto de que el humano que va a vivir 140 años ya nació. Entonces, utiliza estos consejos para aumentar el NAD en tu cuerpo de la manera que puedas y de que puedas sostener. Y si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle me gusta o compartilo, porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.